Bienvenidos a todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Escuela Profesional de Ingeniería de Transportes, llevando a cabo el curso de Topografía y Geodesia, a cargo del docente magíster ingeniero Pablo Félix Luciani, cursando el cuarto ciclo. Los alumnos encargados de esta presentación somos Apaza Yucra Juan Miguel, Aroni Broncano Xiomara Antoine, Ortiz Torres Daniel Alejandro y quien les habla Delgado Torre Cintia Elizabeth. El tema a tratar es estación total. ¿Qué es una estación total? Se denomina estación total a un instrumento electro-óptico utilizado en topografía, cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico. Las estaciones totales, en general, cuentan con diversos programas sencillos que permiten llevar a cabo la mayoría de las tareas topográficas en forma fácil, rápida y óptima. Proporcionan, entre otras cosas, el cálculo de coordenadas en campo, replanteo de puntos de manera sencilla y eficaz, y cálculo de rumbos y distancias. Este instrumento permite la obtención de coordenadas de puntos respecto a un sistema local o arbitrario, como también a sistemas definidos y materializados. Para la obtención de estas coordenadas, el instrumento realiza una serie de lecturas y cálculos sobre ellas y demás datos suministrados por el operador. Las lecturas que se obtienen con este instrumento son la de ángulos verticales, horizontales y distancias. Otra particularidad de este instrumento es la posibilidad de incorporarle datos como coordenadas de puntos, códigos, correcciones de presión y temperatura, etc. Asimismo, las estaciones totales se emplean cuando es necesario determinar la posición y altura de un punto, o simplemente la posición del mismo. La posición de un punto se determina mediante un par de coordenadas. Las coordenadas polares se determinan mediante una línea y un ángulo, mientras que las coordenadas cartesianas requieren de dos líneas en un sistema ortogonal. Montaje de la estación total sobre un punto en el terreno. Primero, colocar el trípode en forma aproximada sobre el punto en el terreno. Segundo, revisar el trípode desde varios lados y corregir su posición, de tal forma que el plato del mismo quede más o menos horizontal y sobre el punto en el terreno. Tercero, encajar firmemente las patas del trípode en el terreno y asegurar el instrumento al trípode mediante el tornillo central de fijación. Cuarto, mirar a través del visor de la plomada óptica o, si lo tuviera, encender la plomada láser y acomodar las patas del trípode hasta que el punto de láser o la plomada óptica quede centrada sobre el punto en el terreno. Quinto, centrar el nivel de burbuja ajustando la altura de las patas del trípode. Sexto, una vez nivelado el instrumento, liberar el tornillo central de fijación y deslizar el instrumento sobre el plato del trípode hasta que el punto de láser o la plomada óptica quede centrado exactamente sobre el punto en el terreno. Séptimo, por último, ajustar nuevamente el tornillo central de fijación. Errores instrumentales en la estación total. En forma ideal, la estación total debe cubrir los siguientes requisitos. El eje vertical debe ser absolutamente vertical. El eje de puntería o de colimación debe ser perpendicular a la inclinación del eje horizontal. La inclinación del eje horizontal debe ser perpendicular al eje vertical. La lectura del círculo vertical debe marcar exactamente 0 al apuntar hacia el cenit. En caso de que estas condiciones no se cumplan, se emplean los siguientes términos para escribir cada error en particular.
Primero, inclinación del eje vertical. Ángulo formado entre la línea de plomada y el eje vertical. Segundo, error del eje de puntería o error de colimación C. Desviación con respecto al ángulo recto entre el eje de puntería y el eje de inclinación. Tercero, error del eje de inclinación. Desviación con respecto al ángulo recto entre el eje de inclinación y el eje vertical. Cuarto, error del índice vertical I. Ángulo que se forma entre la dirección cenital y la lectura en cero del círculo vertical. Es decir, la lectura del círculo vertical al emplear un eje de puntería vertical. No es de 90 grados, sino de 90 grados más I. A continuación pasaré a explicar cada uno de los errores. Primero, inclinación del eje vertical. La inclinación del eje vertical no se toma en cuenta, ya que es un error instrumental, el cual se presenta debido a que éste no se encuentra nivelado adecuadamente y no se elimina aún efectuando mediciones en las dos posiciones del anteojo. La influencia de este error en las mediciones de ángulos verticales y horizontales se corrige automáticamente mediante un compensador de dos ejes. Segundo y tercer error. Los errores del eje de puntería y del eje de inclinación se eliminan al tomar mediciones en las dos posiciones del anteojo. El error de eje de puntería y también el error del eje de inclinación en estaciones totales de gran precisión, el cual generalmente es muy pequeño, también se puede determinar y registrar. Al medir un ángulo, automáticamente estos errores se toman en consideración, por lo que las mediciones que se efectúan se pueden considerar prácticamente libres de errores, aun en caso de hacer la lectura con una sola posición del anteojo. La determinación de estos errores y el registro de los mismos se describen a detalle en el manual del usuario correspondiente. Cuarto error. El error del índice vertical se puede determinar y registrar. El error del índice vertical memorizado se indica como valor de ángulo en la unidad de medida seleccionada. Nota: los errores de índice y colimación pueden cambiar con el tiempo y la temperatura. Si se desea efectuar mediciones con una sola posición del anteojo, antes de proceder se debe determinar los errores instrumentales a fin de registrarlos antes de mediciones de precisión, después de largos transportes, antes y después de periodos prolongados de trabajo y en caso de diferencias de temperaturas mayores de 10 grados. Característica de los anteojos. Todas las marcas y modelos cumplen con lo que se puede esperar. Es importante que tenga una óptica nítida y por lo menos 20 a 30 aumentos y un enfoque mínimo que suele oscilar en torno a 1.5 metros. Aunque existen instrumentos de enfoque mínimo 1 hasta 1.5 metros con campos de visión que estén en el entorno de 1 hora 30 minutos, oscilando entre 1 hora y 20 minutos y 2 horas. También conviene que el eje óptico sea coaxial con el del rayo del distanciómetro y que permita la completa vuelta de campana. En la imagen se pueden observar las partes de una estación total. Método de medición de ángulos. La medición angular horizontal o vertical se establece a partir de captaciones dinámicas con exploración óptico-electrónica o bien por métodos basados en un sistema de evaluación incremental por vía óptica. De esta forma, entre dos posiciones fijas, una inicial y otra final sobre los limbos horizontal y vertical, se determinan los valores angulares de forma rápida y con precisión similar a los logros con los teodolitos ópticos.
La nueva forma de evaluar los ángulos han permitido eliminar la influencia del observador al establecer y determinar la lectura, y sobre todo ha permitido configurar una respuesta digital de igual forma que en el caso de la distancia, y crear una información compacta, susceptible y de ser almacenada en un soporte magnético. Existen varias formas o sistemas de establecer la medida electrónica de un determinado ángulo. Sistemas basados en la conversión de analógico a digital. El método supone convertir una determinada lectura al código binario por medio de un codificador. El círculo convenientemente codificado es leído por fotosensores otorgando posiciones de luz y de oscuridad en paralelismo con los valores angulares. De esta forma se obtiene una lectura angular por cada visual. El ángulo quedaría establecido como diferencia de lecturas. Sistemas basados en codificadores ópticos. El codificador giratorio incremental óptico está formado por una escala principal y una escala secundaria, junto con una sección sensora. La variación de la luz y sombra que se genera cuando la escala principal gira un paso se transforma en señal sinusoidal, susceptible de ser cuantificada y codificada. La mayoría de las estaciones totales la realizan por lectura incremental con círculos codificados. Algunos modelos utilizan el método de lectura absoluta y una marca, etc. Sin embargo, lo primordial es la precisión que proporciona la medición, así como si la lectura se ha producido en sectores opuestos del círculo o si la realiza solo en uno de ellos. Mínima lectura de la medición angular. En ocasiones se produce una discordancia entre la precisión y la mínima lectura angular observable en pantalla. Así, por ejemplo, es posible hallar instrumentos de precisión de 20 segundos que nos den una lectura mínima de 10 segundos. Por lo general, las lecturas varían de 1 segundo a 10 segundos. Otro concepto es el mínimo valor que se puede medir el instrumento, siempre como es lógico, menor o igual al mostrado en la pantalla. Todo ello es útil en ocasiones en que hay excesivas vibraciones, ya que se puede facilitar el fijar la cifra de la lectura en pantalla. Por ejemplo, puedo tener un instrumento de 5 segundos de precisión con la lectura mínima en la pantalla de 1 segundo y capaz de detectar los 0.6 segundos. Medición de distancias. Casi todos los distanciómetros funcionan por el método de la comparación de fase. Consiste en la salida de una onda portadora desde un foco emisor, que tras reflejarse en el prisma regresa al origen. La portadora es tratada con una onda moduladora, recorriendo el doble de la distancia que pretende evaluar. La onda portadora tiene la misión de configurar el enlace entre el foco emisor y el prisma, siendo usual en las estaciones totales el empleo que haces de la luz en la región del infrarrojo. La onda moduladora es la única onda que ejecuta la medición. La forma de enviar esta onda moduladora de medición es modulando la portadora. Los sistemas de modulación utilizados usualmente son en frecuencia, en amplitud, pulsante y por giro del plano de polarización. La modulación en amplitud, utilizada muy frecuentemente en los distanciómetros de las estaciones totales, consiste en hacer proporcional la amplitud de la portadora y de la onda moduladora. Siempre habrá un número entero de longitudes de onda de fácil determinación y la posibilidad de evaluar
la diferencia de fase entre la onda emitida y la reflejada, con un comparador de fase. Los distanciómetros denominados infrarrojo en realidad disponen de un diodo emisor láser, y lo que es infrarrojo es la onda portadora. Los distanciómetros determinados láser pueden medir sin reflector a ciertas distancias, que dependerán del tipo de superficie incidente, de las condiciones atmosféricas y del sistema constructivo elegido, y con prismas de reflexión a distancias apreciablemente mayores que los infrarrojos. Microprocesador, distanciómetro, teodolito electrónico y estación total. Medición de distancias sin prismas. Existen en el mercado algunas estaciones totales que incluyen no solo un distanciómetro infrarrojo convencional para medir con prismas, sino también un distanciómetro con láser que no requiere de reflector. El operador puede cambiar de uno a otro. Dicha característica ofrece varias ventajas cuando los puntos a medir no son del total accesibles, como puede ocurrir al medir fronteras, colocar cañerías o mediciones a lo largo de cañadas, entre otros. El punto rojo del láser visible resulta de gran ayuda al marcar puntos durante la medición de perfiles en túneles o de trabajos en interiores. Reconocimiento automático de objetivos. También hay estaciones totales que cuentan con un sistema de reconocimiento automático de objetivos. De esta manera el reconocimiento de los mismos se logra en forma rápida y sencilla. Basta con apuntar el anteojo de manera aproximada hacia el reflector y oprimiendo un botón se efectuará la búsqueda precisa del objetivo, midiendo y registrando los valores de ángulo y distancia. Gracias a esta tecnología es posible efectuar las mediciones en forma totalmente automática con ayuda de una computadora. Alcance del distanciómetro de la estación total. Casi todos los fabricantes distinguen el alcance con uno o con 3 prismas y en condiciones atmosféricas buenas, normales y malas. En función de la radiación solar, reverberación, el rango de distancia en el mercado oscila desde los 500 metros con un prisma hasta los 11 kilómetros con 3 prismas y buenas condiciones. Precisión del distanciómetro. En este punto importante, por existir un error en la medición, este error está compuesto de una parte fija y otra proporcional a la distancia medida. Todos los aparatos indican en sus características técnicas una precisión. Por ejemplo, la de un aparato es de más o menos 5 milímetros más 3 por millón, donde la cifra 5 milímetros es una parte fija del error y la cifra 3 partes por millón, es decir, 3 milímetros por kilómetro. Es decir, 1 kilómetro equivale a 1 millón de milímetros. Además de esta observación, cabe notar que nunca podremos efectuar mediciones que exijan máximos errores de milímetros, entre 1 y 5, con estaciones totales de las características que se han visto en el ejemplo citado. Mínima lectura. Es este punto un tema que puede conducir a equívocos. Normalmente las estaciones totales dan una mínima lectura de distancias de 1 milímetro. Sin embargo, no hay en el mercado en la actualidad aparatos que tengan la parte fija. El error comentado en el apartado anterior, inferior a 1 milímetro, así pues es este tema una característica secundaria que queda sometida a la precisión del instrumento en la medición de distancia. De todos modos, y dependiendo del modo de medición seleccionado, la mínima lectura oscila entre 10 milímetros, 1 milímetro e incluso 0.1 milímetros. Funciones complementarias.
Muchas estaciones totales del mercado incluyen funciones complementarias como son medición de alturas para puntos inaccesibles al prisma, distancia reducida y diferencia de nivel entre los dos puntos o más puntos visados desde la estación. Arrastre de coordenadas y de ángulos mayores a 180 grados de un punto estación a otro. Introducción de coordenadas absolutas o relativas del punto estación. Introducción por teclado de un ángulo y de una distancia ofreciendo en pantalla la diferencia entre la distancia medida y la introducida. Función de replanteo. El replanteo puede ser 2D y 3D. Introducción de un eje de obra lineal para replanteo. Trisecciones. Cálculo de poligonal, de superficies. Introducción de altura del instrumento y del prisma, etc. Programa de aplicación. De acuerdo al fabricante, serán los programas que traiga la librería de la estación total. Entre los más comunes encontramos registro de puntos, orientación y arrastre de cotas, distancia de enlace, replanteo, alturas remotas, puesta en estación libre, línea de referencia, cálculo de áreas, medición de ángulos, poligonación, intersección inversa local, grabación automática. En la imagen, este programa calcula la posición y la altura de la estación del instrumento, así como la orientación del círculo horizontal a partir de la medición de por lo menos 2 puntos de coordenadas conocidas. Distancia de enlace. En la imagen que vemos, habla del programa determina la distancia y la diferencia de altura entre dos puntos. Número 1. Colocar la estación total en cualquier punto. Número 2. Medir la distancia hacia cada uno de los puntos que son A y B. Número 3. Con solo presionar una tecla se despliega en pantalla el valor de la distancia D y la distancia de altura H. Replanteo. Número 1. Colocar el instrumento en un punto conocido y poner en posición el círculo horizontal. Número 2. Ingresar manualmente las coordenadas del punto a replantear. El programa calcula automáticamente la dirección y la distancia, los dos parámetros necesarios para llevar a cabo cualquier replanteo. Número 3. Girar la estación total hasta que la lectura del círculo horizontal indique 0. Número 4. Colocar el prisma en este punto, punto P. 5. Medir la distancia, la diferencia de distancia al punto P. Se desplegará automáticamente. También en gabinete se puede transferir manualmente de la computadora a la estación total las coordenadas de los puntos o replantear en este caso. Para llevar a cabo el replanteo únicamente deberá ingresar el número de los dos identificadores de los puntos. Cálculo de áreas. Primero, colocar la estación total sobre un punto en el terreno desde el cual se observe la totalidad del área a medir. No es necesario poner en posición el círculo horizontal. Segundo, medir los puntos extremos del área secuencialmente en el sentido de las agujas del reloj. Siempre se deberá medir las distancias. Tercero, al oprimir una tecla, el área se calcula automáticamente y se despliega el valor de la misma en la pantalla. Alturas remotas. Primero, colocar un prisma en posición vertical debajo del punto cuya altura se va a determinar. La estación total se debe colocar en cualquier parte. Segundo, medir la distancia al prisma. Tercero, bisectar el punto cuya altura se desconoce. Cuarto, la diferencia de las alturas H entre el punto sobre el terreno y el punto de interés se calcula con solo presionar una tecla, cuyo valor se despliega en la pantalla. Otras utilidades. Las estaciones totales se utilizan además de los levantamientos topográficos conocidos y de las tareas anteriormente mencionadas, en control de estructuras ya existentes o en construcción, observaciones de redes en túneles,
monitorización de presas de embalses y objetos similares, mediciones de control sincronizadas y continuas de alta precisión, funcionamiento de día y de noche, con alarma automática, utilización para dirigir tuneladoras y rozadoras de corte selectivo, así como en la determinación de los agujeros de perforación y las direcciones de avance, en puentes, medidas de control de sobrecarga, medidas permanentes de deformaciones, observación automática de los estribos del puente. Topografía e ingeniería, replanteos precisos, mediciones de control en obras de ingeniería civil y redes de microtriangulación, construcción de cimientos, utilización en el control de perforadoras verticales y pisones, así como en orientación de instalaciones y máquinas, construcción de carreteras y vías férreas, utilización en el control de pavimentadoras de encofrados deslizantes, extendedoras de filmes bituminosos, niveladoras y fresadoras, utilización en el control de rodillos de todo tipo. Con el empleo de un taquímetro automático no es necesario detener las máquinas para efectuar la determinación de la cota. Incluso las superficies inclinadas se pueden trabajar sin interrupción. Creación de modelos digitales del terreno, levantamiento de grandes bloques de puntos para sistemas SIG. Lo nuevo en estaciones totales. Topcon, el líder mundial en soluciones de posicionamiento preciso, se enorgullece en anunciar la próxima generación de estaciones totales, la serie GTS 720. Incorporan el sistema operativo Windows C.NET y una gran pantalla gráfica a color sensible al tacto. La serie GTS 720 revolucionará las mediciones de precisión a nivel mundial. La serie GTS 720 proporciona todo lo que usted necesita en una solución de campo completa, incluyendo una batería de litio, tarjeta de datos removible y un poderoso software. Finalmente, hay una solución de campo avanzada sin el agregado de un costoso colector de datos. Estación total gráfica avanzada con Windows C. Ventajas de Windows C. La tecnología Windows C posee una pantalla gráfica brillante, más funcionalidad, un mejorado soporte para los accesorios estándar como Bluetooth y mucho más software disponible. Es más fácil convertir un software escrito para otro hardware. Su robusto ambiente multitarea de 32 bits permite a los desarrolladores de aplicaciones obtener los mejores resultados del moderno microprocesador. Windows C contiene funcionalidades innovadoras tales como su gran pantalla sensible al tacto, lo que permite una interfaz ideal para una solución de campo integrada. Topcon serie GTS 600. Este contiene un autofocus. La primera estación total con autofocus en el mundo es la serie GTS 600 AF. Topcon es la primera marca que utiliza esta tecnología en una estación total de alta gama. El autofocus permite enfocar en unos segundos al punto visado con el telescopio. Solo se debe visar con el telescopio al prisma o al objetivo que se desee y pulsar la tecla AF para que la estación enfoque automáticamente al objetivo. Esta característica incrementa la velocidad enormemente para aquellos puntos visibles desde el telescopio. Además, esta lleva un enfoque manual que actúa girando un tornillo de enfoque que está convenientemente situado cerca del ocular del telescopio. Punto guía también está disponible de forma opcional para los modelos GTS 600 AF, la tecnología del punto guía. Esta opción hace que el trabajo de replanteo sea más fácil y rápido. Dos lámparas luminosas emiten
haces de luces para guiar a la persona que lleva el prisma a colocarse en dirección correcta de replanteo. Otra de estas estaciones totales sería Topcon Serie GPT-3000. Es fácil de usar, confiable y segura. La exclusiva tecnología de pulso láser de Topcon le permite a la serie GPT-3000 medir hasta 250 en el modo sin prisma con completa seguridad y confiabilidad. El láser clase 1 es tan seguro que usted puede usarlo en áreas de tráfico pesado. También contiene una óptica de láser dual. Esta serie de Topcon usa un sistema óptico de láser dual, un rayo angosto para funciones sin prisma y un rayo ancho para funciones con prisma. Esto permite estabilizar el rayo en largas distancias proporcionando medidas precisas, aun en condiciones climáticas adversas como reverberación por calor. También, por último, contiene pulso láser, mediciones precisas. La parte más importante del rayo de medición es su tecnología de pulso única. Un rayo de pulso emite destellos intermitentes de luz láser. Estos destellos o pulsos permiten al láser localizar objetivos que están muy cerca de la ruta del punto que usted desea usar. ¿Por qué se le dice pulso láser? Cuando se colima un punto A, como en dicho dibujo, el punto láser se proyecta al punto A y B al mismo tiempo. Otro tipo de estaciones totales de la serie Topcon sería Leica TPS 1200. Tiene un EDM rápido, preciso y de largo alcance. EDM coaxial de alta precisión con varios modos de medición, alcance de 3 km sobre prisma sencillo. Radio HAND transfiere instantáneamente datos entre la 1200 y la unidad de control remoto, alimentada por el módulo de batería de la TPS 1200. También tiene punto preciso, EDM sin prisma, el láser rojo visible coaxial con un alcance sensacional hasta 5000 metros y con un foco muy pequeño, mediciones de esquinas de edificios y objetos inalcanzables. También contiene una batería insertable de ion y litio. La batería de ion y litio, pequeña, ligera, de gran capacidad, alimenta a la TPS durante horas y horas. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.